porque eso sostiene un país. Eso sostiene un país. Pero hay una ley por encima de las leyes. En Colombia decimos que la ley de leyes es la Constitución Nacional. Pero ¿sabe cuál es la ley de leyes? Es la palabra de Dios. Amén. Porque por encima de la Constitución Nacional está el Dios que dictó las leyes. Y eso sostiene el mundo. Eso hace que el mundo no sea una selva donde todo se desintegra. ¿Sabían que la constitución moral de las naciones descansa en los 10 mandamientos? Sí, señor. Todas las constituciones del mundo descansan en el decálogo, en aquel que dijo: no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y eso sostiene al mundo, sostiene a la familia y sostiene a la iglesia. Con todo y que Cornelio era temeroso de Dios y era un hombre generoso, ¿qué le hacía falta escuchar? La palabra de Dios. Y cuando Pedro predicó, el Espíritu Santo cayó. Y lo habían acompañado algunos judíos, algunos evangélicos pentecostales. Y llegaron allí. Y cuando vieron que sobre los gentiles se derramaba el Espíritu Santo, se quedaron atónitos, no atómicos, como dijo un hermano. Dice: yo me quedé atómico. Se quedaron atónitos, es decir, con la boca abierta. Por estar criticando. Escúchame. Se quedaron abismados, no podían entender ni comprender lo que veían. Y fue cuando Pedro lanzó la expresión: ahora comprendo y entiendo que en todo lugar del mundo donde hay gente temerosa de Dios y que hace justicia, Dios se agrada. Yo les cuento que mi abuelita, la mamá de mi papá, mi abuelita paterna, yo ahora que veo su vida digo: esa mujer era una santa. Era una mujer de ir a las 5 de la mañana a misa. Jamás le escuché una grosería. Una mujer respetuosa, no le gustaba tener problemas con los vecinos. Una mujer generosa. Leía la historia sagrada porque todavía ni la Biblia había llegado. Me daba dinero para que yo le contara las historias de la Biblia. Y cuando yo me acuerdo de mi abuelita, ella nunca le predicaron el evangelio. Mi abuelita era una mujer temerosa de Dios. Yo creo que me la voy a encontrar en el cielo. Oiga, ¿saben que en el pueblo católico hay mucha gente temerosa de Dios? Yo conozco católicos de testimonio. ¿Sabe que en el mundo musulmán hay mucha gente temerosa de Dios? Yo estaba en el aeropuerto Charles de Gaulle, en la ciudad de París, cuando estuvimos con Luisito por allá en Holanda, en un congreso evangelístico, y me impresionó algo en ese aeropuerto. Iban aproximadamente 12, 15 musulmanes, y en pleno aeropuerto se arrodillaron y pusieron su frente contra el piso y levantaban sus manos, y por la vestimenta que tenían me di cuenta que no eran personas peladas, era gente con una vestimenta fina. Eran algunos jeques por ahí. Y sin temor ninguno se doblegaron ante el Señor. ¿Sabe, hermano, que en ese pueblo también hay gente temerosa de Dios? Que creen que están haciendo lo mejor. Porque es que nosotros vemos lo que está delante de nosotros, pero Dios mira el corazón. ¿Sabe qué es lo lindo de todo eso? Que Dios propicia que de alguna manera esa gente conozca la verdad, conozca el evangelio, conozca la bendita palabra de Dios. Y Pedro dice: ahora se me cae el velo y los prejuicios de mi mente. Ahora conozco que Dios no hace. Yo les contaba un día a los pastores que me invitaron en tiempo del padre García Herreros a la escuela militar, que estaban en el movimiento carismático,
y me invitó un líder carismático para que yo le hablara a los hijos de los oficiales en la Escuela Militar del Norte. Iban a celebrar la Eucaristía, habían 2 sacerdotes. Y aquel que era también militar, líder carismático, me dijo que tenía un amigo que también era carismático, no me presentó como un pastor evangélico. Y yo comencé a hablarles a los muchachos porque querían tener una experiencia con el Espíritu. Y terminando yo de predicar, esos hijos de oficiales comenzaron a hablar en otras lenguas. Yo me quedé aterrado porque ni siquiera habían recibido al Señor. Y entonces, en ese día, yo nunca había visto esto en una iglesia evangélica. Estos muchachos no paraban de hablar. Entonces uno de los sacerdotes se paró y dijo, miren, lo que aquí ha ocurrido, esto parece una histeria colectiva, pero el acto culmen de la misa es la Eucaristía. Yo le voy a pedir a todos estos jóvenes que se acerquen al altar para la Eucaristía. Y esos muchachos no paraban de hablar en otras lenguas. Así que el sacerdote no pudo dar la Eucaristía y terminó la reunión. Yo tuve que ponerme en pie y explicarles que no era un acto de histeria, era el derramamiento del Espíritu Santo. Eso fue en el movimiento carismático del Minuto de Dios. Escúcheme esto. Yo entendí también aquel día que Dios no hace acepción de personas. Porque cuando Pedro vio esto, dijo, ¿y ahora qué impide para estos que han recibido el Espíritu Santo que no se han bautizado? Según las normas de nuestra iglesia, para que usted se bautice, primero tiene que tener 3 meses de discipulado y luego lo bautizamos. Pero resulta que Pedro no le pudo dar el discipulado. Los bautizó el mismo día y habían 40 y pico de personas, así que esa ya era una iglesia. Era la iglesia casera ¿de quién? De Cornelio. Y entró el evangelio a los gentiles. ¿Cómo entró? Por una familia, por medio de una autoridad espiritual, una familia temerosa de Dios. Oh, mis hermanos, nuestra iglesia no será más fuerte que lo que son las familias. Hoy hay tanta cosa en las familias. El internet, la televisión, tanto entretenimiento. Yo quiero llamar a los padres y a las madres, cabezas de hogar, a que haya un momento cuando se apagó el computador y se apagó el televisor. Y nos vamos a reunir para celebrar culto al Dios de la vida. Y fue tan hermoso que Cornelio le dijo a Pedro, mire hermano Pedro, quédese con nosotros unos días. Y él se quedó, mire, en casa de un gentil, que eso era un escándalo. Era como si usted lo invitan a que se quede en casa de una prostituta. Sí, eso era así tan grave, tan serio. Así que Pedro se quedó y aprendió que Dios se mueve de una manera extraordinaria. Así que mis hermanos, encontráis un modelo para que tu casa no sea la casa de un evangélico, sea la casa de un siervo y de una sierva de Dios. Que no solamente vivas el evangelio y la gente te conoce porque vienes al culto. Vamos a comenzar fortaleciendo la iglesia casera. Pero qué bueno que cuando tú sepas que tu vecina tuvo bebé, tú le toques la puerta para decirle, vecina, aquí le traigo este caldito de pollo. ¿Se le ofrece algo? ¿Quiere que yo le ayude a lavar la ropa? Mire, ese era el evangelio que vivían los primeros cristianos. Hoy nos hemos vuelto tan tiesos y tan majos que nos olvidamos del mundo de nuestro derredor, de nuestro entorno, y nos venimos para la iglesia bien almidonaditos. Pero mire, hay que comenzar a vivir el evangelio desde la casa. ¿Cómo les pareció Cornelio? Extraordinario, ¿no? Y era un militar. Norman era un militar noble, reverente y temeroso de Dios, no un militar gritón, sino